Muy buenos días. Hoy sábado, 1 de marzo, el tercer mes del año. Estamos aquí en vivo y en directo, transmitiendo desde nuestras instalaciones de TVO Max, Tampico, Tamaulipas, México, pues prácticamente hasta donde llegue la señal del internet. Aquí estaremos con ustedes platicando de lo que consideramos trascendente, importante, este, este día. Esta ya eh, tarde de día sábado. Estados Unidos menciona que sin haber petición formal, petición por escrito, México expulsó a 29 reos federales que estaban presos en distintos centros de máxima seguridad. Entre ellos, la mayor parte de ellos, si no es que todos, tenían suspensiones provisionales a disposiciones de jueces de amparo en cuanto a su libertad y otros todavía con procesos abiertos también a disposición de jueces que les instruían esos procesos penales federales a disposición en cuanto a su libertad, por lo que no podrían haber sido prácticamente expulsados nada más así de manera legal como pretende hacerlo ver pues el gobierno de México. Y no pasa desapercibido por su servidor como abogado penalista que soy, pues que los artículos y figuras que mencionan en la conferencia de ayer, Germanero y García Harfuch, pues alegando su fundamentación en la Ley de Seguridad Nacional, pues tampoco en ningún lado dice que se va a trasladar, llevar, sacar, expulsar simplemente a ciudadanos que están procesados, algunos sentenciados, pero con juicios de amparo, evitando su extradición, cuando versan en cada uno de esos suspensiones provisionales que les impedía eh, que las autoridades los sacaran del país, los expulsaran, los extraditaran. México dice que no es extradición, que fue simplemente pues llevarlos, sacarlos, expulsarlos del país. Pues bien, aquí mi análisis, mi reflexión es la siguiente. Sin solayar que no estamos defendiendo a los delincuentes, a los reos, eh, algunos ya sentenciados con procesos de extradición en curso, por eso digo delincuentes, otros aún procesados, presuntos delincuentes, pero todos finalmente a disposición, en cuanto a su libertad, a disposición de un juez de proceso o bien de juez de amparo, por tratarse de algunos que llevaban su extradición todavía en curso. El caso es que la reflexión es la siguiente. El artículo 123 en su fracción segunda, segundo párrafo, déjenme a ver si lo localizo para ponérselos, pues simple y llanamente se los voy a compartir para que ustedes pues se den una idea realmente de cómo estamos y no nos vamos. Pero bueno, esto es así, generalmente sucede, eh, sucede que pues las autoridades tratan de cubrirse para justificar sus violaciones a los derechos humanos. Yo hago ese análisis, se los dejo para que ustedes decidan si hubo o no violación a los derechos humanos. Yo como abogado digo que sí, que fue un desaseo total la entrega de esos 29 reos federales, entre los que está Rafael Carpintero, Vicente el Viceroy, también están gente del cártel del Golfo y del Noreste, los hermanos Treviño, el Z40 y Z42 y otros tantos. Ahorita, si quieren, vemos ese tema. La cuestión no es exactamente, pues, eh, eh, decir que hay así de manera tajante para que ustedes lo consideren así, sino es una reflexión que yo hago como abogado y que se los dejo ahí para que ustedes pues saquen su propia opinión de este tema. Perdón.
Y se trata del delito de traición a la patria, que yo considero que pudieron haber cometido pues García Harfuch, el procurador Germanero y todos los que intervinieron, secretario de Marina y de Defensa Nacional, en el traslado ilegal de estas personas hacia el extranjero, hacia Estados Unidos. A lo que voy es lo siguiente. Todos ellos estaban recluidos, presos, a disposiciones de jueces de procesos penales federales o, como repito, de jueces de amparo por los temas de los procesos de extradición que tenían en curso. Su libertad dependía de jueces penales o de jueces de amparo. Desde luego, recluidos la libertad a disposición del juez de amparo o de juez de procesos penales se entendía, dependía de esos jueces recluidos en los centros penitenciarios donde se encontraban, en Almoloya, en Puente Grande, etcétera. En ese sentido, cuando de propia autoridad varios funcionarios, García Harfuch, Germanero y demás, los extraen, los sacan del penal, del centro penitenciario donde se encontraban, desde ahí ya, y sin dejarlos en libertad, porque pues, desde luego estaría peor, desde ahí ya su libertad la tienen socavada, ellos la tienen, esa desde el momento que pisan, salen 1 metro, 50 centímetros al exterior ya del centro penitenciario donde se encontraban recluidos, ya al mantenerlos privados de su libertad, pues es una ilegalidad. Desde ese momento al traslado al aeropuerto para tomar los vuelos que los llevarían al extranjero, su libertad de esos 29 personajes siniestros sin duda y que merecen que se les aplique todo el peso de la ley o que se les haga justicia como sea. Algunos alegarán que son inocentes, otros que pues no hicieron nada, pero bueno, esa es la defensa de cada uno de ellos. Lo que tendrían que demostrar es que no participaron en esos actos terribles que se les imputan de homicidios, secuestros, delincuencia organizada, terrorismo, etcétera. Pero aquí el detalle, desde el momento que estos 29 personajes son sacados de manera ilegal de los centros penitenciarios donde se encontraban y todavía sometidos a esa eh, privación, esa continuidad de la privación de la libertad ya de manera ilegal, porque cuando estaban en los centros penitenciarios era completamente legal porque estaban a disposición de jueces penales federales o de jueces de amparo en los temas de extradición. Pues bien, al momento que ya son sacados de sus lugares de reclusión, esas autoridades que intervinieron están cometiendo el delito de traición a la patria. ¿Por qué? Ahí les voy. El delito de traición a la patria, previsto en el artículo 123 del Código Penal Federal, dice: se impondrá la pena de prisión de 5 a 40 años y multa de hasta 50,000 pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Y ahí viene la fracción 1, realice actos contra la independencia, soberanía, etcétera. Fracción segunda, tome parte en actos de hostilidad contra la nación mediante acciones bélicas, etcétera. Segundo párrafo, cuando los nacionales sirvan de tropa para atacar al país. Y el tercer párrafo, que es lo que importa aquí, dice: se considerará en el supuesto previsto en el primer párrafo de esta fracción al que prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional para entregarla a las autoridades de otro país o trasladarla fuera de México con tal propósito. Ojo, repito, al que prive ilegal de su libertad a una persona en territorio nacional. ¿Qué hicieron García Harfuch, Germanero? Pues los sacan de los penales, de los centros penitenciarios donde se encontraban presos. Al momento de sacarlos, no los dejan en libertad, los privan todavía más de su libertad, pero de manera ilegal, porque no había una orden para hacer esa retención ilegal y todavía más los sacan del país, los expulsan del país, alegando, fundamentando en una ley de seguridad nacional, pues que no les permite esto, porque inclusive la propia Ley General de Seguridad Nacional
habla de un proceso de extradición donde se cumplan las reglas del debido proceso, de la legalidad, siempre que exista un tratado con la nación que lo está requiriendo, como muchos de ellos estaban precisamente en esos procesos de extradición que tardan, sí tardan, pero es lo que marca la ley. Entonces, para acabar pronto, aquí Estados Unidos dicen que ellos no pidieron, dice que el gobierno de México les hizo la petición para expulsar a estos 29 reos y por otra parte, por otra parte, pues México dice que no, que a petición del gobierno de Estados Unidos, que atendieron esa petición en menos de 24 horas, imagínense usted, una petición, dicen que el Germanero, debidamente fundada y motivada, por eso atendieron y accedieron a llevar a esos 29 reos hacia el extranjero, hacia Estados Unidos, para que fueran allá procesados con el riesgo de ser condenados a muerte, muchos de ellos, debido que a no estar en un proceso de extradición debidamente cumplido y ejecutado, pues no hay impedimento para que muchos de ellos enfrenten la pena de muerte en Estados Unidos. Con el tratado de extradición que les aplicase, pues no podría aplicarse la pena de muerte debido a que en los convenios internacionales firmados por México y otros países, entre ellos Estados Unidos, pues impide que los reos trasladados para ser juzgados en el extranjero no se les aplique la pena de muerte ni la cadena perpetua. Así que al no estarse en el supuesto de la ejecución de un tratado de extradición, pues por desgracia, por lo que sea, esos personajes, muchos de ellos pueden enfrentar la pena de muerte. Y aquí retoman el tema, por ejemplo, del Mayo Zambada, ahí ya dijimos, se trató pues precisamente de un secuestro entre particulares, el hijo de, de don Joaquín Guzmán, el hijo del Chapo, pues fue el que traicionó a su padrino y lo llevó detenido, amarrado, prácticamente a entregarlo a las autoridades de Estados Unidos junto con él, que se entregó en aquella ocasión de que ya hablamos. Y también de Álvarez Maillán, el doctor, que fue llevado, secuestrado y llevado a Estados Unidos, también alegan que se aplica. Resulta que no es cierto porque en el caso de Álvarez Maillán, el juez de proceso dijo en primera instancia que no podía procesarse porque era ilegal su traslado a Estados Unidos a través de un secuestro eh, donde intervino, dicen, la DEA, gente de la DEA. En segundo término, tampoco apelaron y el Tribunal de Apelación confirmó esa ilegalidad, pero la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que como haya sido, como haya llegado Álvarez Machán, sí podía ser procesado en los Estados Unidos. Al final de cuentas, fue la Corte la que fijó este posicionamiento, este criterio, este precedente, y pues no se puede aplicar en estos casos. Esto fue todo, su servidor y amigo, el maestro José Ángel Ordóñez González, Alegridulce, se tenía que decir y se dijo. ¿Usted qué opina? Déjenos ahí sus comentarios. Bendiciones para todos. Hasta la próxima. TVO Max, la televisión del futuro.